Pues hemos tenido para salvar la vida, correr, defenderse uno, así sea como sea, porque nos ha tocado duro. Eso ha sido mucho los sufrimientos. No ha sido cualquier cosa para poder vivir, para poder medio vivir. Hemos luchado, la gente, todos los de esta región, no solamente aquí en Rubira, sino en toda parte de aquí para abajo. Sí, porque si no fuéramos unidos, quién sabe cómo estaríamos. Pues aquí es donde hemos vivido y por eso yo amo y donde uno se ha criado, pues ama donde viven. Porque no nos dejamos arrebatar sería la vida, porque todavía estamos viviendo. La zona de reserva campesina Cuenca del río Pato y Valle de Arcilla está localizada en el departamento del Caquetá, municipio de San Vicente del Caguán, en medio de dos áreas protegidas. Aquí a la espalda mía tenemos el Parque Nacional Cordillera de los Picachos y aquí al frente tenemos zona de reserva forestal de la Amazonía. Hay actividades como la caficultura, como los cultivos de frijol, como el maíz, como la arveja, como la yuca, todo lo que es el pancojero. Sí, esta es una zona que está habitada, yo pienso que en un 60% por campesinos que llegaron del Huila, del Putumayo, incluso del Amazonas. Llegó gente por acá, hay gente de muy lejos. Aquí las comunidades nos organizamos socialmente en juntas de acción comunal. Y así somos en el Pato. Nosotros somos 27 veredas y todos nucleados, digamos, en la ANCOP, que es la que nos representa a todos. La ANCOP es la Asociación Municipal de Colonos del Pato. Sí, es una cultura de nosotros porque nosotros sabemos que tenemos unos derechos y que podemos acceder a ellos siempre y cuando estemos organizados. Históricamente en los territorios. Si nosotros somos reconocidos a nivel municipal, departamental y nacional, ahí ya les queda muy jodido. Las zonas de reserva campesina pues son una de las figuras que podrían representar y materializar ese interés del campesinado de ser reconocido como un sujeto colectivo diferenciado y protegido. Así se creó en la Ley 160 del 94 y pues básicamente en esta norma agraria lo que se crea es una figura de ordenamiento territorial que tiene unas características de desarrollo agrícola en donde se supone que el Estado tiene que generar una inversión intensiva de acciones y recursos económicos para lograr que el campesinado desarrolle sus planes y proyectos de vida. La zona de reserva campesina no es un regalo del Estado, no es un regalo de los gobiernos de este Estado, es una conquista de los campesinos. A través de las marchas, en 1980 marchó la región del Pato y de ahí para acá se vinieron las marchas cocaleras. Las marchas de los campesinos obligaron al gobierno a aceptar una figura que le presentaron en Colombia de las zonas de reserva campesina. Si a uno se le muere el papá, el hogar no se desintegra, pero si a uno se le muere la mamá, el hogar se desintegra. La mamá siempre lucha por sostener el hogar como unido.
Mi hijo comer fue que traía unas 2 papas grandes. Grandecitas. La salida del 80 fue una protesta que el gobierno no se la esperaba. Inclusive el mismo ejército. Ellos decían que nosotros a pie no llegábamos a Neiva. Y que no llegábamos a Neiva. Y lo cierto fue que ellos en cada quedada nos atravesaban el retén adelante para que los carros no entraran a recogernos. Era muy doloroso saber que dejábamos todo y que no sabíamos quién de tantos íbamos a volver, pero el ánimo era llegar a Neiva, para que la población de Neiva, la ciudad, el país, inclusive el mundo se diera cuenta que sí había población civil en el Pato y que estábamos sufriendo represiones, que nos respetaran la vida. Era lo primordial, que pudiéramos regresar a nuestra tierra y que nos respetaran la vida, y de ahí en adelante sí, la terminación de la carretera, la educación, la salud, que nunca hemos tenido. Lo primero, que en la zona de reserva campesina no permite que hayan terratenientes. Entonces los terratenientes son enemigos de las zonas de reserva campesina. Tiene que ser distribuida la tierra para los pobres y para los que no tienen tierra. Y ese es el mérito de las zonas de reserva campesina. Pero a eso el Estado no le apuesta porque son gobiernos que representan a los terratenientes, a los empresarios, y una sola reserva campesina va en contra de los intereses de ellos. Entonces decían que eran las republiquetas, como fue Marquetalia, Río Chiquito y El Pato. Ahora son las guaridas de la guerrilla, las zonas de reserva campesina. Ese ha sido el seguimiento que hemos tenido nosotros por parte de los gobiernos que han manejado este Estado. O sea, hay un enorme coco que se ha montado en torno a la figura de las zonas. Se piensa que son subversivas, se piensa que son retaguardias de las FARC, se piensa que sus dirigentes son también actores armados, negando ese carácter de ordenamiento y de planificación de política pública que tenía. Entonces, pues las zonas de reserva campesina son una víctima colectiva del conflicto armado, son una figura que tiene una gran carga de estigmatización, son un ejemplo que materializa esa violencia estigmatizadora que sufre el campesinado en Colombia, esa violencia simbólica, discursiva, narrativa, que se materializa en acciones concretas, de hechos ya violentos que atentan contra la vida, la integridad y la libertad de las personas, pero que esas son simples consecuencias de ese discurso difamatorio contra las zonas de reserva campesina. Desde 1930 inicia la colonización aquí en El Pato, y desde ese entonces ha sido una lucha porque después de 1930 entra la guerra bipartidista, donde liberales y conservadores se mataban. Aquí llegaron unos campesinos a trabajar la tierra, unos campesinos que venían huyendo debido al conflicto nacional. Entonces esta es una tierra totalmente colonizada por liberales, donde el Estado, digamos, en cabeza de la policía chuladita, entonces mandó a asesinar todo ser que hubiera en este territorio. Y es así que tiene su historia, como son los bombardeos al Pato, como es la Marcha de la Muerte. Y por eso tuvo que levantarse en armas, porque no encontró unas garantías allí para defenderse. Entonces dijo, me vengo para acá para defenderme en armas. Esta es una cuna, que son 3 que ellos llamaron repúblicas independientes. Está Río Chiquito, El Pato, Guayabero y Marquetalia. Son las 4 zonas donde ellos como campesinos se asentaron.
monte, ellos dijeron, aquí en esto vamos a hacer nuestro territorio, nuestra familia va a crecer acá. Entonces ya tenían un horizonte hacia dónde seguir la lucha. Ya no era una lucha únicamente por defender la vida, sino que ya trazaron un ideal político. Entonces ellos se trazan la política, elaboran la cartilla agraria, porque era la lucha por la tierra, el derecho a la salud, el derecho a estudio, el derecho a la vivienda, el derecho a la recreación, y que el país saliera de las tinieblas en las que vivía. Porque para nadie ha sido un secreto que esta fue una zona guerrillera. Esta ha sido una zona de la cuna de la guerrilla, diría yo, porque aquí fue una zona donde la guerrilla ha tenido su asentamiento, aquí. Entonces, la insignia del ejército era que atacando a la población, la guerrilla se tenía que ir también. Pues de miedo, como decían que lo venían matando a uno, que al que encontrara adulto que vieran lo iban matando. Pues ese era el cuento. En 1965 fue la Marcha de la Muerte, sí señora. Pues que los del ejército decían que el que estuviera, que fuera guerrillero, pues lo iban matando. Pues mataban todos parejos, que fueran guerrilleros y que no fueran. Pues nos fuimos para el monte huyendo de la persecución del ejército, de todas las cosas. Pues ya duramos 2 meses sufriendo por allá, en el monte. Toda la vida ha sido así, de que les duela. Toda la vida ha sido así, sí señora. Yo llevo aquí 40 años en la zona del Pato y toda la vida el campesinado del Pato lo tildan como guerrillero, porque de todas maneras siempre ha estado presencia de la guerrilla, eso no es una mentira, eso es una verdad, pero el campesinado siempre lleva el arrume de que es también guerrillero. En junio del 2007, el 10 de junio, 2 miembros, que fueron 2 soldados del Ejército Nacional, hicieron la masacre en Balsillas, matando a 6 personas. Aquí están las aulas, donde estudiaban los muchachos, los salones, todo, el laboratorio. En esta área era donde dormía la rectora. Mataron a la rectora, mataron un parcelero, 2 parceleros, que ahí fueron 3 con esos, y fueron a la finca y mataron la señora, el señor y un niño, esos 6, y quedando otros 2 tiroteados también. Y acá donde estaba durmiendo cuando la llamaron, y ella salió para ver qué pasaba y también la acribillaron allá. Bueno, después de lo ocurrido acá en el colegio, entonces las comunidades hacíamos marchas para salir a protestar sobre lo que ha sucedido, pero el ejército siempre en la misma base, en el mismo retén, nos detendían para que no saliéramos a protestar, que no saliera eso a la luz prácticamente, públicamente, nacionalmente como nosotros queríamos, que no se quedara ahí en la impunidad, sino que se mostrara ante el mundo. Su labor social, su rol político, su rol organizativo hace que el campesinado sea señalado, sindicado y juzgado y sentenciado de manera ilegal simplemente por esa actividad política social. O sea, es como si las personas tuvieran vedada la posibilidad de organizarse, de opinar, de trabajar de manera comunitaria, de interesarse por asuntos de interés público. Es como si ese activismo que el campesinado organizado generara una amenaza frente a las estructuras, ¿no? de la sociedad y el Estado que lo toman como eso, como un enemigo. A partir de ese entendimiento se adoptó
en el sector defensa del Estado y de los gobiernos que el campesino era un guerrillero o que potencialmente es un guerrillero, porque vive allá en ese territorio donde están esas estructuras, ¿cierto? Todo para evitar un diálogo. Digamos que eso hace parte del libreto de persecución y de estigmatización, es evitar que finalmente el reclamo y la reivindicación se consolide en un acuerdo legítimo. Y en el 2002, cuando se acaba la zona de despeje, las negociaciones de Andrés Pastrana con las FARC, y se acabó la zona de despeje, en esa época a nosotros nos tocó que irnos de aquí. Nosotros nos fuimos desplazados por el ejército. Y como a los 3 meses de habernos ido nosotros, detuvieron a los directivos de ANCO en Guayabal un día como a las 7 de la mañana, una redada. Y nadie se lo imaginaba que los iban a detener. Los detuvieron, los metieron a la cárcel, los tuvieron 14 meses en la cárcel. Y el diario del Huila apenas los detuvieron, lo primero que en una columna publicó de que habían desmantelado la red de finanzas de la Teófilo Forero. ¿Ah? ¿Cómo es el tratamiento que le dan a una persona por el hecho de estar reclamando que a unos campesinos se le dé educación, se le dé salud, que se le titule su pedazo de tierra, que le hagan los créditos? Y ya estamos enseñados a que a nosotros nos señalan como las peores piojos del planeta. Hasta ahora, en estos momentos que empieza la pandemia, oímos el presidente y algunos hablando de que a los campesinos era el futuro del país. Pero porque el COVID los obligó a tener que reconocer que nosotros sí somos una parte vital, importante del país. El resto aquí nadie, incluso ni dentro de la Constitución aparecemos como campesinos. Ahí aparecen los afros, aparecen los indígenas, aparecen los gitanos y otros. Dice debajo que es el último rengloncito que tiene, incluso la letra más pequeña. ¿Y los otros quiénes son? Los campesinos. Hemos visto cómo las zonas han sido objeto de cercamientos, de militarización, de agresiones, cómo sus líderes han sido señalados, han sido judicializados de manera también falsa, con falsas pruebas y que después terminan siendo presos políticos. Hemos visto también cómo las zonas han sido objeto también de un desplazamiento forzado enorme. Y a pesar de eso, las zonas siguen siendo un proyecto político del campesinado. Los campesinos y las campesinas en Colombia vienen en un proceso de reivindicación de su reconocimiento como sujeto especial de derecho, como sujeto político y organizado, que se caracteriza porque precisamente se dedican a las labores agrícolas, porque residen en el campo, pero también porque tienen unos elementos culturales, políticos, históricos, sociológicos que los hacen distintos al resto de las poblaciones. La verdad en Colombia debería llevarnos a reconocer al campesino y a la campesina como sujeto de derechos, o sea, como un actor social y político clave en la historia del país, en el presente del país, con todo ese poder productivo y de abastecimiento de alimentos, teniendo todos los contextos en contra. El campesino sigue ahí, la campesina sigue ahí, siendo una clase social de vital importancia para la sociedad colombiana. En la medida que tengamos la verdad de esos conflictos, de esas tensiones, de esas guerras en las que se vio inmiscuido el campesinado, pues vamos a comprenderlo y vamos a salir del atolladero. No, pues el campesino lo que busca es una vida estable, una vida que esté digna, que su familia tenga estudio, que
¿Sí entiende? Eso es lo que casi todo el campesinado quiere y quisiéramos, porque eso es de todos. Entonces eso es lo que se ha luchado, y las tierras para trabajar, que haya cultivos, que haya de todo, porque aquí hay mucha gente trabajadora. El campesino es el que necesita su tierra para trabajar y sostenerse, porque uno necesita y no sostenerse, no necesita, ¿sí entiende? Que esté la comidita y sacar a los hijos adelante. Sí, la guerra no nos ha quitado la dignidad de seguir luchando por lo que siempre hemos luchado, por la tierra, por la familia, por lo que siempre un campesino aspira. Ahí lo tenemos vivo y seguir luchando en la zona por las cosas. Uno como que cuide la tierra como cuida hacia uno mismo, como se entiende toda la zona, la región, que esto viva en paz, que esto esté bien. No hay créditos, no hay escrituras, no hay títulos, no hay vías de penetración, no hay salud, no hay educación, no hay centros de acopio donde el campesino pueda llevar sus productos y que los vendan de una manera favorable. Entonces hay unas causas múltiples de los campesinos tener que organizarse y luchar. Nosotros luchamos por un tipo de país más incluyente, donde tengamos la posibilidad todos los campesinos de poder tener unas garantías. La guerra no nos pudo quitar a nosotros la organización de ser unidos, pese a todas las adversidades que hemos vivido aquí. El campesinado de este país no está derrotado. Algo que aprendí aquí, que es luchar por mi comunidad, trabajar por la comunidad y quererla. La lucha aquí ha sido resistencia, mucha resistencia de la gente, mucho ánimo de defender lo que tenemos. En eso hemos sido unidos a luchar por defender la tierra, por defender la unidad, por defender lo que hemos tenido, el desarrollo que se le ha dado a la región. Ha sido una lucha, la cual ha sido de todos. La guerra no logró arrebatarnos el amor por esta tierra y el ánimo de luchar y seguir adelante. Y aquí estamos, y vinimos para quedarnos.